Buenos días. Como bien hablamos en la clase pasada, hablamos del fenómeno de la iluminación llamado reflexión. El día de hoy vamos a hablar de otro fenómeno que se llama de la refracción, que es uno de los fenómenos también muy utilizados en la vida cotidiana y que tiene principios muy importantes que nos pueden ayudar en el diseño de iluminación. Como bien vemos acá, la refracción y refractores es el fenómeno de propagación de la luz a través de los cuerpos transparentes cuando los rayos de luz pasan por un medio o de un medio transmisor a otro de diferente densidad óptica, como por ejemplo el aire del aire al vidrio, se produce el fenómeno de la refracción, es decir, se modifica la velocidad de propagación y su dirección, excepto cuando la luz entra en dirección perpendicular a la superficie del nuevo medio. Entonces, la relación de la velocidad de propagación en un medio a la velocidad de la luz en el vacío se llama índice de refracción y depende de la frecuencia de la radiación electromagnética. El cambio en la dirección original de propagación depende del índice de refracción de los dos medios para la particular longitud de onda involucrada y del ángulo de incidencia. Entonces veamos ahí un concepto, ¿verdad?, que nos indica qué es la refracción y qué fenómenos se producen dentro de la refracción. Entonces, la refracción lo podemos tomar en cuenta como el segundo fenómeno, ¿verdad? El cual traspasa un cuerpo, es lo que dice acá, traspasa un cuerpo y hay un cambio de dirección, ¿verdad? Entonces, como lo vimos acá en la figura que yo les mostré en la reflexión, vimos el vaso, ¿verdad? Aquí lo tenemos de nuevo. Vemos cómo la pajilla, ¿verdad? Ingresa al agua y ella con la luz toma una dirección diferente. Ese es el fenómeno de la refracción. Entonces veamos el concepto que dice ahí. Dice que la refracción es el cambio de trayectoria de la luz al pasar la frontera entre dos materiales con índices de refracción distintos. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua tiene un índice de refracción diferente al aire, ¿verdad? Entonces por eso es que al poner una fuente de luz se torna esa refracción. Entonces, hay un doble cambio de dirección. Por ejemplo, en la foto de la derecha, vemos que entre el aire y el vidrio, ahí representando la figura del vaso, pero ya gráficamente con la figura, eh, ya una figura con mejor interpretación, ¿verdad? Hay un doble cambio de dirección, ¿verdad? Vean que en el aire entra un rayo incidente, vémoslo acá, entra acá un rayo incidente, ¿verdad? En esta dirección, esta es la normal, ¿verdad? Digamos que es el eje, ¿verdad? Donde el rayo entra. Aquí vemos que estamos en lo que es en el aire. Cuando entra con un diferente índice de refracción, este ángulo debería seguir la misma dirección, pero ¿por qué no sigue la misma dirección? Porque el vidrio tiene un diferente índice de refracción. Entonces, ese rayo va a tornarse un ángulo crítico, que luego lo vamos a conversar, va a proyectar un ángulo crítico, ¿verdad? Y luego al salir de esa superficie con diferente índice de refracción, veamos que aquí vuelve a salir al aire y el ángulo eh, vuelve a tornar otro ángulo, ¿verdad? Que se le llama rayo emergente, ¿verdad? Entonces inicia con un rayo incidente y luego el rayo incidente como número uno y como rayo emergente el número 2. Y veamos que aquí en el vidrio, a tener un diferente índice de refracción, entonces el ángulo crítico se forma con diferente dirección. Eh, aquí lo dice que la luz incide en un ángulo oblicuo. Esto solamente se proyecta, este índice, esta refracción se produce solamente si el rayo incide sobre la superficie con un ángulo, ¿verdad? Se incide con un ángulo oblicuo. O sea, tiene que haber siempre un ángulo con respecto a la normal para que exista un rayo emergente de salida, ¿verdad? Entonces eso principalmente para que lo tomen en cuenta. Y
lo entiendan, que es totalmente diferente a lo que es la reflexión. Ok. Eh, Vamos a ver la siguiente diapositiva. Vemos aquí que, digamos, vamos a hablar ya de algo que les mencioné en la diapositiva pasada, que fue el ángulo crítico. Vamos a explicar un poquito qué se refiere el ángulo crítico. Entonces, el ángulo crítico es el ángulo de incidencia que genera un ángulo de refracción de 90 grados. Este ángulo depende de la relación entre los índices de refractividad de ambos medios. Entonces, vamos a explicarlo por acá. Vamos a ponerlo de color azul. Ok, imaginémonos que la fuente de luz, ¿verdad? Ingresa por acá, ingresa por este medio que es el agua, ¿verdad? Y al tener diferente índice de refracción, el ángulo incidente, ¿verdad? Que es el número 1, el ángulo incidente, va a ingresar a la superficie, pero con diferente ángulo, ¿verdad? Se va a refractar con un ángulo crítico. Este ángulo crítico, vamos a usarlo con un puntero, este ángulo crítico es el de acá, ¿verdad? El de estas dos partes, ¿verdad? Aquí se forma un ángulo crítico 1, un ángulo crítico 2. Si nosotros el rayo lo seguimos desplazando y lo movemos para otra dirección, se nos va a reflejar este otro ángulo crítico por acá. Si la fuente de luz lo pasamos por otro tipo lo movemos, ¿verdad? Entonces va a haber otro ángulo todavía diferente acá y otro acá. Y así sucesivamente hasta que el ángulo crítico llega a tornarse ya en un ángulo de 90 grados. Ya cuando llega a este ángulo de 90 grados, o sea, cuando ya la dirección de este ángulo toca eh, la superficie del agua, ¿verdad? Ya se refleja sobre la superficie del agua, es ahí cuando ya el ángulo crítico está en su completa formación, ¿verdad? Cuando ya nosotros seguimos moviendo la fuente de luz, digamos que la seguimos moviendo para otra dirección, ya una vez pasados los 90 grados el ángulo crítico, lo que se va a formar ya es un ángulo ya de reflexión, ¿verdad? Ya aquí se forma lo que es un ángulo de reflexión. ¿Por qué? Porque está tocando una superficie y está rebotando. Entonces, ya ahí estaríamos hablando ya de la reflexión, ¿verdad? Cuando se sobrepasa también ese ángulo crítico, ¿verdad? Entonces, veamos que dice que entre el agua y el aire hay un ángulo de 48,6 y el acrílico en el aire y en el aire hay un ángulo de 41,8. Vean el desvío que tiene ese ángulo crítico con respecto de agua a aire y de acrílico a aire. Entonces, vean que la diferencia del ángulo crítico de la superficie es muy diferente, la del agua y la del acrílico, porque el aire es la misma, pero si cambiamos de agua a acrílico, vean cómo hay una diferencia, ¿verdad? De ángulo crítico en este caso. Eh, el ángulo crítico lo podemos representar también con la letra C. Veámoslo acá en la figura, que esta denominación C corresponde al ángulo crítico. Pasemos a la siguiente diapositiva. Luego veamos que hay unos ejemplos, por ejemplo, ejemplos de refracción. Entonces, ¿cómo se produce el principio de la refracción el principio de la refracción, por ejemplo, en un alumbrado público? Veamos que, digamos, la luminaria está acá, ¿verdad? El bombillo. Entonces, imaginémonos el bombillo que está dentro de esta carcasa, ¿verdad? Esta carcasa lo que hace es tornar el efecto de la refracción, ¿verdad? El efecto de la refracción lo que hace es que este acabado de este vidrio hace que la luz se dispare por diferentes direcciones. Entonces, al dispersarse, ¿verdad? Ella en diferentes direcciones, se forma lo que es el principio de la refracción. ¿Por qué? Porque la fuente de luz ingresa por un ángulo, pero se desvía. Ingresa por acá y se desvía para allá. La luz ingresa por acá y se desvía por allá. Entonces, esta es como el principio que nosotros podemos imaginarnos
en una luminaria de alumbrado público, ¿verdad? Que presente esta composición en su vidrio. Si vemos, estos vidrios o acrílicos tienen la función de ser como difusores. Entonces, al pasar la luz por ese material, hay una pérdida de luz, ¿verdad? Porque la superficie absorbe la luz y la desvía en diferentes direcciones. Entonces, este principio lo podemos ver tanto en las luminarias de alumbrado público como en algunas luminarias que son decorativas o luminarias que son difusoras, ¿verdad? Incluso muchas veces nosotros en las casas usamos una especie de difusor, ¿verdad? En un pasillo que lo que hace es que la luz natural del sol ingresa por esa difusora en el pasillo y lo que hace es iluminarme el pasillo digamos, a gran margen de iluminación, ¿verdad? En un pasillo, por ejemplo, muy utilizado esas láminas difusoras, que eso es lo que hacen, ¿verdad? Que la luz me la dispersa en varios lados y más bien lo que me hace es iluminar más el espacio. Entonces, para que tengan muy presente eso. Otro ejemplo de la refracción, que es un ejemplo muy interesante, es el lente de Fresnel, que es utilizado en los faros. El principio de esta luminaria que presenta algo muy interesante es su carcasa, ¿verdad? O su difusor. Veamos que por acá se encuentra la luminaria, en este lado, en el centro, y lo que hace la luminaria es que ilumina normalmente el vidrio y el vidrio al tener este tipo de líneas, ¿verdad? Como abajo y arriba, lo que hace más bien es que me produce el principio de la refracción. ¿Por qué le digo que me produce el principio de refracción? Porque si nosotros vemos, el haz de luz va a ingresar por acá, en este sentido, paralelo, pero al tocar esta superficie se me va a desviar. Este otro haz de luz va a ingresar por acá, se me va a desviar. Este otro haz de luz va a entrar por acá y se me va a desviar por acá. Este otro haz de luz entra por acá y se me va a desviar y se me va a formar lo que es como un lente de luz. Y ese lente de luz lo que va a hacer es darme un aspecto de iluminación paralelo, ¿verdad? Entonces, este tipo de iluminación en los faros es muy, muy particular por la composición que contiene su lente, ¿verdad? Difusor, ¿verdad? Eso es lo que provoca que la iluminación me forme un círculo que va a ser paralelo como un lente que me va a producir la luz paralelamente. Y por eso es que produce esa luz tan particular estos faros, que es como una especie de cilindro, ¿verdad? La luz pareciera como que es una especie de cilindro ovalado que lo que hace es rodear toda digamos, el lugar donde está ubicado, ¿verdad? Iluminar para dar un aviso a los barcos, ¿verdad? Entonces, este es un principio interesante de la refracción que yo quería compartir con ustedes. Espero que les haya parecido interesante, ¿verdad? Todos estos fenómenos de la iluminación y pues ahí vamos generando un poquito más de experiencia en todos nuestros diseños para nosotros poder ser unos grandes ingenieros, arquitectos o diseñadores de iluminación en algún día que deseamos poder crecer profesionalmente. Con esta clase ya por lo menos vamos a tener como conceptos muy básicos de la iluminación y ya vamos a poder opinar, tener ideas, ¿verdad? Este, y hasta crear cosas, ¿verdad? Crear cosas nosotros mismos para que ya sea esa, esa, esa escultura o esa pared con ese acabado o ese objeto que queremos iluminar, podamos darle una luminaria adecuada o una capa de iluminación que nos ayude a dar esa sensación a las personas o que ayude a que las personas tal vez tomen interés en, en un artículo, ya que ese artículo se ve ya con la iluminación empleada, se ve como un artículo interesante o se ve una comida interesante o se ve un objeto interesante. Entonces veamos que en iluminación hay muchas cosas que hablar, o sea, hablamos de reflexión, de refracción y hablamos de capas de iluminación,
hablamos de técnicas de iluminación, hablamos de colores de luz, de intensidad de luz, de textura de luz, y todo eso nos va a ayudar mucho en los proyectos que nosotros deseamos realizar. Eso sería todo por hoy y nos vemos en la próxima lección. Muchas gracias.